Reiterarles la bienvenida al segundo simposio Enfoque Multidisciplinario y Actualizado de la Hipertensión Arterial Pandemia Inédita, aunando esfuerzos contra el enemigo común, auspiciado por la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, con la participación de capítulos de las sociedades científicas de la provincia, liderados por el capítulo de la Sociedad Cubana de Cardiología, y que no se pudo escoger otro día más significativo que precisamente el Día de Lucha contra la Hipertensión Arterial, que es el 17 de mayo. Antes que todo, permítame presentarme. Mi nombre es el doctor Wilber Jesús Riverón Carralero, especialista de primer grado en medicina interna, presidente del capítulo de la Sociedad Cubana de Medicina Interna, profesor asistente, investigador agregado y joven asociado a la Academia de Ciencias de Cuba, que me complace compartir con ustedes la temática relacionada con hipertensión arterial secundaria, rareza no tan rara. La hipertensión arterial secundaria es aquella debida a una causa identificable que puede tratarse con una intervención específica dirigida a ella. Es importante un alto índice de sospecha y detección temprana de causas secundarias de hipertensión porque las intervenciones pueden ser curativas, en especial en pacientes jóvenes. Aquellas que tratan la causa de la hipertensión arterial secundaria en edades más avanzadas tienen menos probabilidad de ser curativas, ya que la hipertensión prolongada produce daños vasculares y de otros órganos que mantienen la presión arterial elevada. En cualquier caso, la intervención dirigida a eliminar la causa, si se puede, o a introducir un tratamiento específico, sigue siendo importante para evitar la evolución del daño orgánico y a menudo tiene como resultado un mejor control de la presión arterial con menos medicamentos. La prevalencia de la hipertensión arterial secundaria varía según la procedencia de las series y se estima que está en el rango del 5 al 15% entre los hipertensos, mientras que en los pacientes que acuden a centros de atención primaria la prevalencia puede ser menor del 5%. En aquellos atendidos en unidades de hipertensión arterial, entre los cuales hay una elevada proporción con hipertensión arterial resistente, puede ser superior al 15%. Debido a estas prevalencias, detectar la hipertensión arterial secundaria en todos los pacientes hipertensos no es factible ni rentable. Sin embargo, algunas características de estas personas sugieren que es probable que presenten hipertensión arterial secundaria. En estos casos, debe considerarse la detección después de haber confirmado mediante mapa que la presión arterial está elevada. En la figura se esquematiza un algoritmo con los pasos que se pueden guiar la decisión de proceder a la búsqueda de hipertensión arterial secundaria. A continuación se enumeran con mayor detalle. Se debe buscar hipertensión arterial secundaria en pacientes que inicialmente tengan valores de presión arterial en un nivel 2, con una presión arterial de mayor de 160 con 110 milímetros de mercurio, medidos en al menos 3 visitas o en aquellos que presentan un daño orgánico que afecta a varios territorios como el corazón, los riñones o la retina. Comprobar que la persona es hipertensa mediante medidas de la presión arterial fuera de consulta, bien por mapa o por MDPA. Aunque no existen valores umbral para definir niveles de hipertensión arterial en función de las medidas fuera de la visita, puede estimarse que valores medios de presión arterial de 24 horas superiores a 150 con 95 milímetros de mercurio serían indicativos de alto riesgo. Comprobada la hipertensión, se debe investigar si la persona tomó fármacos, productos naturales o drogas. En ese caso, se procederá a indicarle que interrumpa el consumo de esas sustancias si es posible y se vigilará si se normaliza la presión arterial o si se reduce de forma significativa. De ser así, se considerará que esa era la causa de la elevación y no se proseguirá la búsqueda de hipertensión arterial secundaria. Es de interés señalar que la reducción de la presión arterial puede retrasarse hasta un par de meses, como es el caso de la hipertensión inducida por anabolizantes y anovulatorios. Comprobada la hipertensión y ante la ausencia de sustancias exógenas, si los pacientes tienen hipertensión arterial con criterios de resistencia, procederá a buscar una causa subyacente. Si no se cumplen los criterios de hipertensión resistente, considerar una serie de datos clínicos o analíticos cuya presencia indica mayor probabilidad de hipertensión arterial secundaria. Su ausencia no descarta completamente la posibilidad de hipertensión secundaria, sino que la probabilidad de encontrar una causa es muy baja. Entre los factores clínicos que indican probabilidad de hipertensión secundaria,
Varios son los datos que pueden orientar hacia la presencia de la misma y los procesos que la causan con más frecuencia, como se describen a continuación. Entre ellos la edad. La edad es un elemento relevante en cuanto a considerar la presencia de hipertensión arterial secundaria. En el caso de pacientes menores de 40 años que sí tienen hipertensión con las características detalladas, se recomienda buscar una causa subyacente. Además, la edad ofrece información sobre la prevalencia y sus causas de hipertensión secundaria. Las crisis hipertensivas. La aparición reiterada de crisis hipertensivas con elevación brusca de la presión arterial y acompañada de síntomas de hiperactividad adrenérgica como palidez, piloerección cutánea, fuerte cefalea, dolor abdominal, indica la liberación brusca de catecolaminas por feocromocitomas o paragangliomas. Hipertensión arterial maligna. Debe identificarse causas secundarias de hipertensión arterial en los pacientes que tienen hipertensión maligna con retinopatía grado 3 o 4 o deterioro rápido de la función renal. Esto será una vez que se hayan conseguido controlar la presión arterial para evitar el deterioro orgánico progresivo. La presencia de soplos vasculares y asimetría de pulsos. Al evaluar a un paciente hipertenso sistemáticamente deben auscultarse una serie de puntos donde puede producirse reducciones importantes de la luz de las estructuras vasculares con consecuencias soplos audibles. La auscultación carotidia de los hipocondrios, de las fosas renales y del abdomen puede detectar soplos audibles que obligan a buscar obstrucciones vasculares como causa de hipertensión. La asimetría de los pulsos periféricos o el retardo carotidio femoral obliga a realizar estudios vasculares para descartar la coartación de la aorta. La presencia de apnea del sueño. En la anamnesis de una persona hipertensa, en especial en pacientes con obesidad mórbida o mayores de 40 años, deben identificarse síntomas de síndrome de apnea del sueño, ya sea como ronquidos, cefalea matutina, hiperinsomnia diurna. Si bien la apnea nocturna es una entidad con elevada prevalencia, tan solo los casos graves pueden considerarse causa de hipertensión. El inicio brusco. Un inicio brusco de hipertensión arterial a cualquier edad, cuando se tiene consistencia o constancia de que el paciente no era hipertenso, indica la aparición de una situación clínica que obliga a descartar causas de hipertensión. El desarrollo de ateroma en las arterias renales, tumores secretores de catecolamina, alteraciones tiroideas y otras situaciones subyacentes de aparición de tumores son condiciones a descartar. Entre los datos laboratorios que indican probabilidad de hipertensión secundaria, existen alteraciones de parámetros recomendados de rutina como la hipopotasemia, en ausencia de tratamiento diurético previo orienta a la presencia de aldosteronismo, la reducción del filtrado glomerular por debajo de 60 y la proteinuria alertan sobre la existencia de enfermedad renal. Otras alteraciones en parámetros adicionales como datos analíticos determinados con frecuencia en los análisis rutinarios pueden también aportar pistas sobre enfermedad tiroidea o paratiroidea o bien hipercalcemia. Cuando los datos previamente mencionados no ofrecen pistas para el diagnóstico y por ende se considera que deben realizarse la búsqueda de hipertensión secundaria, se debe comenzar con una exploración minuciosa del paciente. Además, debe solicitarse complementarios como ecografía abdominal con especial énfasis en posibles anomalías renales, así como perfil de aldosterona, renina, plasmáticas que permitirá una gran cantidad de casos orientar hacia causas de hipertensión arterial con cociente elevado, aldosteronismos primarios y algunas causas monogénicas. Para adentrarnos en las causas de hipertensión arterial secundaria, es necesario hacer referencia a la prevalencia según la edad. En los grupos etarios de menos de 12 años, con una prevalencia de causas de hipertensión arterial secundaria entre un 70 y un 80%, las causas más frecuentes son la enfermedad renal parenquimatosa, la coartación aórtica y causas genéticas monogénicas. En el grupo entre los 12 y los 18 años, con una prevalencia entre un 10 a un 15%, las causas más frecuentes es la enfermedad renal parenquimatosa, displasia fibromuscular más en mujeres y causas genéticas monogénicas. En el grupo de 41 a 65 años, con una prevalencia entre un 5 a un 15%, las causas más frecuentes serían el aldosteronismo primario, síndrome de Cohn, la apnea del sueño, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, enfermedad renal parenquimatosa, enfermedad vascular renal aterosclerótica. Y en los mayores de 65 años, con una prevalencia entre un 5 a un 10%, las causas más frecuentes, la enfermedad vascular renal aterosclerótica, la enfermedad renal parenquimatosa y la enfermedad tiroidea.
Buscar causas secundarias de hipertensión no debería limitarse a los casos en que se detecta antes de que la persona tenga 30 años o después que ha cumplido los 60, ni a aquellos con hipertensión grave, resistente o refractaria. En pacientes con hipertensión arterial que no sea grave ni resistente también pueden existir causas secundarias. Es necesario la definición de los términos de hipertensión arterial resistente y refractaria. Se define como hipertensión resistente aquella condición de respuesta al tratamiento. Por lo tanto, es imprescindible que para su diagnóstico se cumplan algunos requisitos en cuanto al plan terapéutico. La hipertensión resistente se define como la presión arterial por encima del valor objetivo, a pesar del uso de 3 fármacos antihipertensivos de diferentes clases, incluido un diurético, o que la presión arterial que alcanza el valor objetivo, pero se requieren más de 3 fármacos para lograrlo. En esta definición se destacan 2 parámetros para el diagnóstico: por encima del valor objetivo, que se aplica de manera específica a la posibilidad de diferentes objetivos según la condición basal de riesgo del sujeto, en caso de que existan valores específicos según las guías correspondientes. Además, se recomienda que para el diagnóstico se realice un estudio de la presión arterial de 24 horas o un automonitoreo domiciliario, ya que es obligatorio descartar la hipertensión arterial de alerta antes de emitir el diagnóstico. Número 2, a pesar del uso de 3 fármacos antihipertensivos, se refiere a la posibilidad de usar diferentes fármacos de varios mecanismos, pero requiere que se incluya un diurético. Respecto a las dosis, deben ser las máximas aprobadas o toleradas y con el intervalo de dosis adecuado. La relevancia del diagnóstico de hipertensión arterial resistente reside en que permite identificar a pacientes que están expuestos a un alto riesgo de eventos cardiovasculares graves o de muerte. Además, suelen ser vulnerables a presentar efectos secundarios de los fármacos. Por el contrario, tenemos la definición de hipertensión arterial refractaria, que es aquella en la que no se logra normalizar la presión arterial con el máximo tratamiento antihipertensivo, o sea que no se llega a una presión arterial por debajo de 140,90, a pesar de la utilización de 5 o más fármacos diferentes, incluido un diurético tiazídico de larga duración como la clortalidona y un antagonista de los mineraloreceptores. Se diferencian estos 2 fenotipos de hipertensión arterial de diferente tratamiento porque probablemente estén involucrados mecanismos fisiopatológicos de diversa naturaleza. En la hipertensión arterial resistente, el mecanismo fisiopatológico que suele predominar es el aumento del volumen plasmático, mientras que en la hipertensión arterial refractaria predomina la actividad simpática o disautonomía. Entre las causas fundamentales de hipertensión arterial secundaria destacan las causas renales y endocrinas. Dentro de estas últimas encontramos síndromes y enfermedades que se caracterizan por signos, síntomas y antecedentes para observar y sobre los cuales interrogar. Dentro de ellas encontramos la acromegalia, que se distingue por tamaño grande de las manos, pies, nuca, mandíbula, nariz, con protrusión de la frente, dientes separados o diastema, prognatismo, macroglosia, diabetes mellitus tipo 2 por hiperglicemia secundaria a la hormona del crecimiento, apnea del sueño, calactorrea, sudoración, aumento de la temperatura de las manos, voz profunda y grave, hipertricosis, hiperpigmentación, hiperhidrosis, cefaleas y visión borrosa con hemianoxia temporal, artralgias, papilomas cutáneos, seborrea y síndrome del túnel carpiano. En cambio, el síndrome de Cushing se caracteriza por cara rubicunda y redondeada como luna llena, en la que aparece rubor con facilidad, obesidad troncal con piernas delgadas, estrías rojas o rojizas en el abdomen, miopatía proximal, aumento de peso insidioso, trastorno depresivo, osteoporosis, diabetes o hiperglicemia, poliuria y polidixia. Y la disfunción tiroidea en sus variantes, tanto hipotiroidismo dado por fatiga, bocio, hiporreflexia, ganancia de peso, dificultad para perderlo, intolerancia al frío, piel seca y pálida, edema facial, pérdida de cabello, fragilidad, calambres, mialgias, estreñimiento, pérdida de la memoria, depresión, anomalías menstruales, reducción de la libido, y su mecanismo fisiopatológico implicado en hipertensión secundaria está relacionado con el aumento del perfil lipídico por hipercolesterolemia e hiperlipidemia. En cambio, el hipertiroidismo, caracterizado por bocio, soplotiroideo, exostalmo, fatiga, pérdida de peso, intolerancia al calor, sudoración por calor, temblor fino, diarreas o gases, taquicardia, palpitaciones, nerviosismo, insomnio, ciclo menstrual corto, amenorrea, debilidad muscular, pérdida de
cabello, incremento de temperatura y humedad de la mano. Y el mecanismo fisiopatológico implicado en el aumento de la presión arterial es el aumento de las hormonas tiroideas o hipertiroidismo secundario a la tirotoxicosis. Otras causas endocrinas incluyen el exceso aparente de mineralocorticoides dado por la presencia de hirsutismo, acné del adulto, voz ronca, alteraciones del ciclo menstrual, ovario poliquístico, uso crónico de corticosteroides, estrógenos, progestágenos, antidepresivos que afectan al receptor de los mineralocorticoides. El feocromocitoma es una causa endocrina caracterizada por palidez y delgadez, hiperdinamia, nerviosismo, hiperactividad, episodios de sudoración repentina en cara, torso o manos, palpitaciones, arritmias paroxísticas, temblor, síndrome de ataque de pánico, precordalgias, opresión en el cuello, cefaleas bilaterales muy intensas o incoercibles, despertar nocturno con cefalea y desasosiego, disglicemia o diabetes mellitus, en especial durante la gestación, crisis hipertensivas asociadas con la retención urinaria, síncopes postdefecación o al orinar, antecedentes familiares de infarto de agudo del miocardio entre los 45 años, antecedentes personal o familiar de carcinoma medular del tiroides, y los feocromocitomas están asociados a alteraciones fisiopatológicas en la tensión arterial relacionadas con el aumento de las catecolaminas y puede provocar hipertensión arterial paroxística permanente, hipotensión ortostática. El hiperaldosteronismo relacionado con la aldosterona como hormona implicada en esta etiología, tenemos que se caracteriza por hipopotasemia no provocada como respuesta exagerada al tratamiento diurético, cansancio, letargo, irritabilidad, calambres, palpitaciones, arritmias, estreñimientos, náuseas, ilio, polidixia, poliuria, nicturia y apnea del sueño. Entre las causas no endocrinas destacan por su prevalencia la apnea del sueño, que puede ser por causas centrales que prevalecen en personas con obesidad y causas obstructivas periféricas en personas sin obesidad, dada por ronquidos, apneas con testigos, somnolencia diurna o en situaciones no adecuadas, descanso no reparador, antecedente familiar de apnea, cirugía otorrinolaringológica previa, sinusitis crónica, hipertrofia nasal septal o pólipos nasales, trastornos de ORL estructural. Entre las causas vasculares destacamos la presencia de la coartación de la aorta en bebés e infantes y niños menores de 7 años por piel pálida, irritabilidad, sudoración, dificultad respiratoria, taquicardia, alimentación dificultuosa, y en los adultos por pie y miembros inferiores fríos, dolor a claudicación intermitente de miembros inferiores, mareo, disnea, presíncope o síncope, precordalgia, cefalea, epístasis, asimetría de pulsos derecho-izquierdo, discrepancia de presión arterial en los miembros superiores e inferiores, soplo cardíaco audible en el dorso. Otras causas incluyen la enfermedad de Liddle, que provoca una hipertensión arterial grave, resistente, refractaria en pacientes menores de 45 años, con antecedente familiar de muerte, infarto o accidente cardiovascular ante los 45 años en la misma rama de ascendencia, cefaleas, mareos, palpitaciones, latidos prematuros ventriculares frecuentes, astenia, hipopotasemia leve con alcalosis metabólica. Y la hipertensión renovascular de alto riesgo de aterosclerosis, tabaquismo, dislipidemia, diabéticos, ateromatosis periférica, aumento brusco de la presión arterial, deterioro espontáneo de la función renal o asociado con el uso de IECA o ARA2 en el paciente que estaba bien controlado, edema agudo del pulmón, episodios inexplicables de rubefacción facial, soplo abdominal, asimetría renal mayor de 1.5 centímetros. Entre otras causas secundarias de hipertensión encontramos la hipertensión nefrogénica, que se debe pesquisar en pacientes con bajo peso al nacer, diabéticos tipo 2, aumento del tamaño renal, antecedentes personales o familiares de poliquistosis renal. Se caracteriza por edemas periféricos, espuma en orina, incremento de peso día-noche asociado con retención de líquidos, datos previos de hiperpotasemia, uremia, albuminuria, creatinina o reducción del filtrado glomerular, infecciones renales, cistitis recurrente o reflujo, uso crónico de altas dosis de antiinflamatorios o fármacos nefrotóxicos. En el uso de sustancias con efecto presor encontramos el consumo excesivo de sal, uso excesivo crónico de fármacos con sodio, AINER, paracetamol, anfetaminas, antidepresivos tricíclicos, IMAO, inhibidores de la recaptación de la serotonina o antipsicóticos atípicos, simpaticomiméticos como descongestivos con fenilefrina o pseudofenefrina, corticoides sistémicos, mineralocorticoides como Regaliz,
fluorocortisol, ketoconazol, estrógenos, andrógenos, anticonceptivos orales, inmunosupresores, hormonas como la EPO o eritropoyetina, suplementos naturales como efedra y laxantes, cese abrupto del uso de clonidina, consumo de más de 1 litro diario de bebidas energizantes o con altas concentraciones de cafeína. Y tenemos como otra causa frecuente el síndrome carcinoide, que se caracteriza por crisis hipertensivas graves que alternan con hipotensión y taquicardia sin respuesta al tratamiento en pacientes entre 50 y 70 años, sofocos, diarreas, broncoespasmos, pelagra, dermatitis y sangrado intestinal. Al interrogar a un paciente hipertenso, si éste refiere a antecedentes familiares de hipertensión, en muchas ocasiones se asume de forma errónea que el paciente cursa con hipertensión esencial. Sin embargo, existen varias entidades que generan hipertensión y que tienen componente heredofamiliar. Si bien se trata de entidades poco frecuentes, por ejemplo, las formas familiares de hipertestosteronismo primario corresponden a menos del 3% de los casos, una adecuada aproximación diagnóstica podría cambiar el manejo y pronóstico de estos pacientes. De las causas que se detallan en la tabla como causas de hipertensión arterial que presentan componente heredofamiliar, ya nos habíamos referido anteriormente al feocromocitoma y los paragangliomas, al aldosteronismo primario con sus variantes de componente familiar, ya sea tipo 2 o tipo 3, y al síndrome de Leiden. Otras causas incluyen la fibrodisplasia muscular, que es menos de 10% de herencia familiar con patrón autosómico dominante y se caracteriza por imágenes anormales en la vasculatura renal y enfermedad vascular carotidia a temprana edad. En cuanto a la enfermedad poliquística renal, la poliquistosis renal autosómica dominante tipo 1, tipo 2 y la poliquistosis renal también puede tener características autosómicas recesivas. Se caracteriza por la parte clínica por múltiples quistes renales, al menos 3 en pacientes menores de 30 años. En cuanto a las otras condiciones específicas, encontramos la glomerulonefritis, entre ellas la enfermedad de Alport, la nefropatía por IgA familiar, y entre las claves clínicas para su diagnóstico se debe identificar proteinuria, hematuria y baja tasa de filtrado glomerular. En cuanto a la hiperplasia adrenal congénita, tiene herencia autosómica recesiva, mutaciones en la 11B hidroxilasa o 21 hidroxilasa y se caracteriza clínicamente por el sutismo, virilización, hipocaliemia y alcalosis metabólica, renina y aldosterona plasmática baja. En el síndrome de Gordon se caracteriza por ser autosómica dominante con mutaciones en genes como el KLHL3, el CUL3, el WNK1 y el WNK4. Y clínicamente se caracteriza por hipercaliemia y acidosis metabólica con función renal normal. Y el síndrome de Heller, que se caracteriza como autosómica dominante por mutación al receptor de mineralocorticoides y clínicamente se distingue por hipocaliemia y alcalosis metabólica, aldosterona y reninas plasmáticas bajas, aumento de la presión arterial durante el embarazo o exposición a la espironolactona. Ante la sospecha de un paciente con hipertensión arterial resistente o refractarias, es necesario descartar causas secundarias de hipertensión arterial, la no adherencia terapéutica y la toma incorrecta de la presión arterial. Asimismo, se debe confirmar la dieta baja en sodio, intervenciones para mejorar el estilo de vida, dada por peso, alimentos, ejercicio, hábitos y sueño, y optimizar fármacos, dosis y tipos de diuréticos. El tratamiento de la hipertensión arterial resistente se basa en la utilización de 3 fármacos de diferentes mecanismos: un IECA o un ARA2, un bloqueante de los canales de calcio de las familias de los dihidropiridínicos como el lodipino o lecardipínica y un diurético tiacídico, todos ellos en las dosis máximas toleradas. Además, indican medidas no farmacológicas. Respecto al diurético tiacídicos, algunos trabajos han demostrado la superioridad de la clortalidona en comparación con otras tiacidas para reducir la presión arterial, en particular la presión arterial nocturna. Esto se debe fundamentalmente a su vida media más prolongada. Sin embargo, la clortalidona es la tiacida que más efectos adversos produce, sobre todo hipopotasemia e hiponatremia, que en algunos pacientes pueden llegar a ser graves. Por lo tanto, hay que controlar los electrolitos con frecuencia. Los pacientes con hipertensión
hipertensión arterial resistente presentan exceso de aldosterona avalado por amplia evidencia. Muchos autores afirman que alrededor del 20% de los casos con este fenotipo de hipertensión arterial presentan hiperaldosteronismo, incluso grados menores de exceso de aldosterona, que llegan a cumplir criterios de hiperaldosteronismo, contribuyen a la resistencia farmacológica. Este exceso de aldosterona se relaciona con el sobrepeso y con la obesidad. Hay una relación lineal entre el peso y los valores de aldosterona en ambos sexos, pero es más pronunciada en el hombre. La acumulación de grasa abdominal estimula la liberación de la aldosterona de forma directa o indirecta por medio de la liberación de secretágogos de aldosterona. Esta teoría se ha estudiado en cultivos celulares de adipocitos, en particular los abdominales, ya que son hormonalmente activos y liberan agentes que estimulan la secreción de aldosterona desde la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal. Por tanto, está claro que este tipo de hipertensión responde muy bien a bajas dosis de bloqueantes de los receptores de aldosterona como la espironolactona. Otra opción es la plerrenona, que tiene menor eficacia pero produce menos efectos adversos. Espironolactona es el fármaco más estudiado clínicamente. Se ha demostrado que cuando se utiliza como cuarto medicamento para tratar la hipertensión arterial resistente, la espironolactona reduce en promedio la presión arterial sistólica en 20 milímetros de mercurio y la diastólica en 10 milímetros de mercurio aproximadamente. El estudio paradigmático en este sentido fue el Pathway 2, teorizado y doble ciego, en el que se comparó con un placebo el uso de doxazosina, bisoprolol o espironolactona como cuarto fármaco. Se demostró la eficacia de la espironolactona para el tratamiento de este fenómeno de hipertensión arterial y debe utilizarse en dosis crecientes que tienen que ajustarse de forma semanal o con cuidado, teniendo en cuenta los efectos adversos más frecuentes: hiperpotasemia, y ginecomastia. En el caso de la hipertensión arterial refractaria, es más difícil el enfoque terapéutico porque no se logra controlar aún con 5 fármacos administrados en las dosis máximas toleradas. Estos 5 fármacos son un IECA, un ARA-2, un bloqueante, los canales de calcio, un diurético tiácido de vida media prolongada, un bloqueante, los receptores mineralocorticoides y como quinto medicamento, un beta bloqueante, preferentemente de última generación, alfa bloqueante o vasodilatador. Es probable que la denervación renal por radiofrecuencia sea más eficaz para tratar este tipo de hipertensión arterial. En conclusión, estos dos tipos de fenotipos de hipertensión arterial de difícil tratamiento, ya sea resistente o refractaria, y en este último caso podría tener mayor eficacia a otros medios y tratamientos no farmacológicos para el tratamiento de la hipertensión arterial, ya sea resistente o refractaria. Dentro de estos tratamientos se incluyen la denervación renal, la anastomosis arteriovenosa ilíaca, la ablación de cuerpo carotidio, la activación varorrefleja carotidia, la estimulación del nervio mediano, la estimulación del nervio vago, la expansión del bulbo carotidio en estos pacientes. A su vez, es importante que se tenga en cuenta que existen otros dispositivos de investigación como habíamos referido anteriormente. Y hasta aquí la conferencia de hipertensión arterial secundaria, rareza no tan rara. Esperamos que haya sido de su agrado y hayan profundizado sus conocimientos en referente a la materia abordada. Los invitamos a que sigan disfrutando de las actividades científicas del segundo simposio Enfoque Multidisciplinario Actualizado de la Hipertensión Arterial, Pandemia Inédita, aunando esfuerzos contra el enemigo común. Y nos despedimos dándole las gracias por la participación en este evento, que esperamos que sirva de plataforma para aunar esfuerzos en el combate contra esta pandemia del siglo XXI, que es la hipertensión arterial.